Hola, bienvenidas y bienvenidos a Visual Data. Hoy estaremos realizando este dashboard en el que vamos a comparar las ventas mensuales, trimestrales y anuales. Para crearlo usaremos las expresiones de análisis de datos dentro de Power Pivot para Excel. Estaremos haciendo un cuadro de indicadores donde tendremos las ventas para un mes y año filtrado, las ventas del mes anterior, la diferencia y el porcentaje de variación de ambos valores. Así como también crearemos 3 tablas. En la primera vamos a comparar las ventas de cada mes versus el mes anterior. En la segunda vamos a comparar las ventas del mes con las ventas del mismo mes pero del año pasado. Y por último, los montos del trimestre versus el trimestre anterior. En todas ellas hallaremos las diferencias de los valores y su correspondiente variación. En la parte inferior crearemos 2 gráficos, el primero la variación mensual y el segundo la variación trimestral. Estos estarán conectados con 3 segmentadores, los cuales nos ayudarán a un mejor análisis del comportamiento de las ventas en estos periodos. Si te gustaría crear este panel, quédate en este video y comencemos. En la descripción del video se les va a estar compartiendo el link donde van a poder descargar este archivo. En este vamos a encontrar la tipografía que vamos a estar utilizando, así como la paleta de colores. En la hoja datos tendremos el histórico de todas las ventas que se realizaron en el negocio, la columna de fecha de orden, la cantidad de productos que se vendieron, el precio unitario de cada uno, las ventas, que es el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario, la región donde se realizó la venta, el segmento del cliente, la categoría del producto y el producto que se vendió. Y la tabla calendario, el cual nos va a permitir analizar los datos por días, por meses, trimestres, semestres. Lo que haremos es convertir ambas bases en tablas de Excel. Para ello nos ubicamos dentro de las mismas, presionamos la tecla Control T, se va a seleccionar todo el rango y activamos que la tabla tiene encabezados. Aceptamos. En la ficha diseño de tabla le asignaremos un nombre. Bien, lo mismo para el histórico de ventas. Presionamos Control T, aceptamos y le asignamos un nombre. Bien, para crear el dashboard necesitaremos activar un complemento que se llama Power Pivot. Deberíamos tenerlo aquí arriba como una pestaña adicional. Si en caso no lo tienen, lo debemos activar desde la pestaña Archivo. Nos vamos a Opciones, Complementos, nos vamos a la parte de abajo y seleccionamos Complementos con. Hacemos clic en Ir
y desde esta parte lo activamos Power Pivot para Excel. Y listo, ya tenemos lo que necesitamos para crear el panel. Ahora ambas tablas lo agregamos al modelo de datos. Para ello nos ubicamos dentro de la misma. Nos vamos a Power Pivot y hacemos clic en agregar a modelo de datos. Listo, ya está la primera tabla. Y lo mismo para la tabla calendario. Listo, ya lo tenemos dentro de Power Pivot. Desde esta parte nos vamos a la vista de diagrama y aquí están nuestras dos tablas. Lo que vamos a hacer es relacionar ambas tablas. Para ello buscamos cuál es el campo que comparten las dos. En nuestro caso seleccionamos el campo fecha de la tabla calendario y lo arrastramos hacia el campo fecha de la tabla datos. Y listo, ya está creada la relación. Ahora nos vamos a la vista de datos, a la hoja calendario, y lo que haremos es marcar la columna maestra de fechas, o sea, en qué columna tenemos el formato de fecha de día, mes y año. En nuestro caso va a ser la primera columna. Para esto nos vamos a la ficha diseñar, a la opción marcar como tabla de fechas. Se va a abrir este cuadro y seleccionamos la primera columna, que es de fecha. Aceptamos y listo. Ahora nos devolvemos a Excel. Ahora lo que estaremos haciendo será este cuadro donde tendremos los indicadores de ventas totales para un determinado mes y año seleccionado, las ventas del mes anterior, la diferencia entre ambas y el porcentaje de variación. Para crearlas vamos a estar utilizando las expresiones de análisis de datos dentro de Power Pivot. Bien, empecemos por las ventas totales. Nos dirigimos a nuestro archivo de trabajo, a la hoja análisis y hacemos clic en la ficha Power Pivot. Nos vamos a medidas y seleccionamos nueva medida. Se va a abrir este cuadro en nombre de la tabla donde va a estar ubicado la medida, tabla datos. El nombre de esta será ventas totales. A sum, que es la suma, nos pide el nombre de la columna. De la tabla datos, seleccionamos la columna de ventas. Damos doble clic y cerramos paréntesis. Comprobamos si la fórmula está bien. No hay errores en la fórmula. La categoría va a ser número. El formato va a ser número entero. Y activamos el separador de miles. Aceptamos. Para poder apreciar la medida, nos vamos a la ficha Insertar, tabla dinámica. Seleccionamos usar el modelo de datos de este libro y aceptamos. Seleccionamos la tabla datos y la medida ventas totales lo arrastramos hacia valores. Aquí lo tenemos. Para poder comprobar si estamos hallando los valores correctos, insertaremos dos segmentadores de datos. Nos vamos a analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos, elegimos todas y desde aquí seleccionamos mes y año.
para guiarnos de nuestro dashboard de ejemplo, en meses está filtrado junio y en año 2021. Hacemos lo mismo con nuestros segmentadores, junio y 2021. Es de 94.161. Y efectivamente es correcto. Bien, ahora estaremos hallando el siguiente indicador, que va a ser ventas del mes anterior. O sea, que al momento de filtrar los valores, que es en este caso junio, este nos va a dar el mes anterior, que va a ser mayo. Para las ventas de este mes va a ser de 116.754. Vamos a hallarlo. Nos dirigimos a nuestro archivo. Seleccionamos Power Pivot, medidas y nueva medida. Va a estar ubicado en la tabla de datos. El nombre de la medida va a ser ventas mes anterior. Este será igual a la función calculate, y el primer argumento que nos está pidiendo es la expresión. Escribimos la medida ventas totales que hallamos anteriormente, punto y coma, y en filtro estaremos usando otra función que va a ser datat. En este nos está pidiendo las fechas, el cual es la columna donde está la fecha en formato de día, mes y año. De la tabla calendario seleccionamos la columna de fecha, damos doble clic, punto y coma, el número de intervalos, como queremos el mes anterior, ponemos -1, y el intervalo va a ser en meses, month. Cerramos el paréntesis de la expresión datat y luego de calculate. Comprobamos si la fórmula está bien. No hay errores en la fórmula. La categoría va a ser número. El formato va a ser número entero. Y activamos el separador de miles. Aceptamos. La medida ventas del mes anterior lo arrastramos hacia valores. Comprobamos si el valor es el correcto. 116.754. Bien. Ahora el siguiente indicador. El siguiente indicador será la diferencia entre las ventas totales y las ventas del mes anterior. Para crearla, nuevamente nos vamos a Power Pivot. Insertaremos una nueva medida. Va a estar ubicado en la tabla de datos y el nombre será diferencia de los montos en meses. Este será igual a la medida ventas totales menos las ventas mes anterior. Comprobamos si la fórmula está bien. No hay errores en la fórmula. La categoría va a ser número. Formato, número entero. Y activamos el separador de miles. Aceptamos. Listo. Bien, el siguiente indicador será el porcentaje de variación. Nos vamos a crear una nueva medida. Va a estar ubicado en la tabla datos y su nombre será variación en porcentaje
Este será igual a divide, que es la división. En el numerador será igual a la medida diferencia, punto y coma. En el denominador será igual a la medida ventas del mes anterior, punto y coma, y el resultado alternativo será igual a 0. Cerramos paréntesis, comprobamos si la fórmula está bien. La categoría va a ser número, el formato será en porcentaje y la posición de decimales lo pondremos en 1. Aceptamos y listo, ya tenemos el porcentaje de variación. Ahora los resultados lo ubicaremos en el dashboard. Nos dirigimos a la hoja panel. En la ficha vista desactivamos las líneas de cuadrícula y para el primer indicador seleccionamos este rango de celdas. Nos vamos a inicio y hacemos clic en combinar y centrar. Ponemos igual, nos vamos a la hoja análisis y seleccionamos el indicador correspondiente. Presionamos enter. Ahora le daremos su formato correspondiente. La fuente va a ser Calibri, el tamaño de 36. Lo alineamos a la derecha y el medio. Le daremos su formato de número y listo. Este será ventas totales. Para el título del indicador, la fuente será Franklin. Gotti Demicont. El tamaño va a ser de 14 y el color será el azul claro. Por último le daremos un borde. Seleccionamos la celda, nos vamos a este icono de un cuadrado y seleccionamos bordes externos. Listo. Ahora el siguiente será las ventas del mes anterior. Seleccionamos el rango de celdas, combinar y centrar. Ponemos igual y seleccionamos el valor correspondiente. Listo. Le daremos su formato. La fuente es Calibri y el tamaño va a ser de 22. Seleccionamos alinear a la derecha y le daremos su formato de número. Listo, le asignamos su borde y ya está. El siguiente va a ser la diferencia entre ambos valores. Seleccionamos el rango de celdas, combinar y centrar. Ponemos igual en la celda, nos dirigimos a la hoja análisis y seleccionamos su valor. Le daremos su formato y para darle su formato simplemente lo copiamos del anterior. Nos vamos a la ficha inicio, a la brocha, copiar formato y lo pegamos. Ahora cuando el resultado sea negativo necesitamos que cambie de color tal como está en nuestro dashboard de ejemplo. Para hacerlo vamos a estar utilizando el formato de celda. Nos ubicamos en la celda del valor y presionamos la tecla Control+1. Nos vamos a la opción de número y seleccionamos esta opción. Cuando el valor sea negativo, que se ponga de color rojo. Aceptamos y automáticamente se va a cambiar. Listo. Ahora el siguiente indicador será el porcentaje de variación. Seleccionamos el rango de celdas, combinar y centrar.
Ponemos igual, nos vamos a la hoja análisis y seleccionamos su valor. Le asignaremos su formato de porcentaje. Lo alineamos hacia la derecha. La fuente va a ser calibre y el tamaño de 22. Y le asignaremos su borde correspondiente. Ahora, del mismo modo, cuando el resultado sea negativo, este debe estar de color rojo. Para hacerlo, vamos a estar utilizando formato condicional. Nos vamos a la ficha inicio, formato condicional, nueva regla y seleccionamos aplicar formato únicamente a la celda que contenga. Y donde dice entre, seleccionamos menor que. Si el valor en la celda es menor a 0, el formato será de color rojo. Aceptamos y aceptamos nuevamente y listo, se va a cambiar automáticamente. Bien, por último le asignaremos sus títulos correspondientes. Va a ser mes anterior, coma, la diferencia y la variación en porcentaje. Bien. Para darle el formato, la opción de copiar formato y lo pegamos. Ahora nos hace falta insertarle los segmentadores. Nos vamos a la hoja análisis, seleccionamos ambos, control X para cortarlo y con control V lo pegamos en nuestro panel. Ahora, para ordenar los meses cronológicamente, nos dirigimos a Power Pivot, a la opción de administrar, listo, se va a abrir Power Pivot, seleccionamos la columna de mes, nos vamos a la ficha inicio, a la opción ordenar por columna, damos clic, se va a abrir este cuadro, la columna que queremos ordenar va a ser mes, seleccionamos la columna de mes num, aceptamos, nos vamos a Excel y automáticamente se va a ordenar los meses cronológicamente. Ahora sí le asignaremos su formato. Seleccionamos el segmentador de mes, nos vamos a la opción de segmentación y el estilo va a ser este. En número de columnas lo pondremos en 3. Y eliminaremos los bordes del segmentador. Para hacerlo nuevamente nos vamos a segmentación. En el estilo seleccionado damos clic derecho, duplicar, seleccionamos toda la segmentación de datos, formato, en borde, va a ser ninguno y aceptamos. Y aceptamos nuevamente. Bien, ahora sí el estilo personalizado se va a crear en esta parte. Lo seleccionamos. Ahora para el segmentador de año, seleccionamos el estilo. Y para eliminar los botones que no contengan datos, nos vamos a la configuración de segmentación de datos. Y activamos ocultar los elementos que no contienen datos. Aceptamos.
En la opción de botones, en alto lo pondremos en 1. Y listo, ya insertamos los segmentadores. Bien, sigamos avanzando. Ahora lo que estaremos haciendo será esta tabla donde tendremos las ventas totales para cada uno de los meses, la diferencia entre ambas, o sea, del mes correspondiente y del mes anterior, y el porcentaje de variación de los meses. Para crear esta tabla nos vamos a nuestro archivo e insertaremos una tabla dinámica. Nos dirigimos a la ficha Insertar, tabla dinámica, activamos usar el modelo de datos de este libro y aceptamos. De la tabla calendario, el campo año lo bajamos a filas y el campo mes también a filas. De la tabla datos, la medida ventas totales lo arrastramos hacia valores, la medida diferencia también lo arrastramos hacia valores y el porcentaje de variación también. Y listo, ya está nuestra tabla. Para cambiar de color a los porcentajes de variación, o sea, para los valores positivos que sea de color verde y para los valores negativos que sea de color rojo. Para hacerlo vamos a estar utilizando formato condicional. Bien, seleccionamos el rango de valores. Nos vamos a la ficha inicio, formato condicional, nueva regla y seleccionamos aplicar formato únicamente a la celda que contenga. En entre seleccionamos mayor que, si es mayor a 0 seleccionamos formato, el color va a ser verde, aceptamos y aceptamos nuevamente. Y listo, ya están resaltados los valores positivos. Ahora para los valores negativos, nuevamente seleccionamos el rango, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a la celda que contenga. En entre pondremos menor que, si es menor a 0, el formato va a ser de color rojo. Aceptamos y aceptamos nuevamente. Y están asignados los colores correspondientes. Ahora desactivamos el total general. Para esto nos ubicamos dentro de la tabla dinámica, nos vamos a diseño y totales generales desactivado para filas y columnas. Le damos su título. Este va a ser comparación de ventas mes versus mes anterior. El formato lo copiamos del anterior que hicimos. Nos vamos a inicio, copiar formato y lo pegamos. Bien, ahora la siguiente tabla que vamos a estar haciendo será la comparación de ventas del mismo mes pero del año anterior. Por ejemplo, las ventas para el mes de enero del año 2021 fueron de 62.878. Este valor lo vamos a estar comparando con las ventas del mes de enero pero del año 2020, que en este caso es de 72.760. Vamos a tener la diferencia entre ambos valores y el porcentaje de variación correspondiente. Bien, para crearlo, nos vamos a nuestro archivo de trabajo, insertamos una tabla dinámica, nos vamos a la ficha Insertar,
tabla dinámica, seleccionamos usar el modelo de datos de este libro y aceptamos. De la tabla calendario, el campo año lo bajamos a filas y mes también. De la tabla datos, el campo ventas totales lo bajamos a valores. Bien, ahora crearemos las medidas para las ventas del mismo mes pero del año anterior. Nos vamos a Power Pivot, medidas, nueva medida, va a estar ubicado en la tabla datos. El nombre de la medida será ventas del mismo mes año anterior. Este será igual a calculate. La expresión va a ser las ventas totales, punto y coma, y en filtro utilizaremos la función dateAt. El argumento fechas es cuál es la columna donde está la fecha en formato de día, mes y año. En nuestro caso es en la tabla calendario, la columna de fecha, punto y coma, el número de intervalos. Como queremos hallar el año anterior, pondremos -1, punto y coma, y el intervalo va a ser year, o sea año. Cerramos el paréntesis de dateAt y luego el de calculate. Comprobamos si la fórmula está bien, no hay errores en la fórmula. La categoría va a ser número, el formato será número entero y activamos el separador de miles. Aceptamos y listo, se va a crear la medida. Al final ya lo ordenamos de acuerdo a nuestro dashboard de ejemplo. Bien, ahora crearemos la diferencia entre ambas. Nuevamente nos vamos a Power Pivot, insertaremos una nueva medida. En nombre será diferencia de los montos en años. Este sería igual a las ventas totales menos las ventas del mismo mes pero del año anterior. Comprobamos si la fórmula está bien, no hay errores en la fórmula. La categoría es número, el formato número entero y activamos el separador de miles. Ahora nos hace falta el porcentaje de variación. Insertaremos una nueva medida. Este se va a llamar variación. En porcentaje de los montos en años. Este será igual a divide. El numerador será igual a la diferencia en años, punto y coma. En el denominador será las ventas del mismo mes del año anterior, punto y coma, y el resultado alternativo pondremos 0. Cerramos paréntesis, comprobamos la fórmula, no hay errores, la categoría va a ser número, el formato será porcentaje y en posición de decimales lo pondremos 1. Aceptamos. Ahora sí, ordenamos la tabla, nos ubicamos dentro de ella, nos vamos a analizar tabla dinámica, mostrar listas de campos. Necesitamos las ventas totales, sacamos las ventas del mismo mes pero del año anterior y nos quedamos con la diferencia y el porcentaje de variación. Para asignarle el mismo formato al porcentaje de variación,
o sea, para los valores negativos que sea de color rojo y para los valores positivos de color verde. Para esto vamos a estar utilizando la opción de copiar formato. Simplemente seleccionamos el rango de donde queremos copiar. Nos vamos a la ficha inicio, copiar formato, y seleccionamos el rango donde queremos pegar. Listo. Ya lo tenemos. Desactivamos los totales generales, nos vamos a la opción diseño, totales generales y desactivado para filas y columnas. Ahora, para ir terminando la tabla, nos hace falta insertarle el título. Comparación de ventas del mismo mes año anterior. Y para el formato lo copiaremos del anterior que hicimos. Hacemos clic en copiar formato y lo pegamos. Bien, continuemos. Ahora lo que haremos será la comparación de ventas del trimestre versus el trimestre anterior, tal cual como hicimos con los meses. Bien, para crearlo nos vamos a nuestro archivo, insertamos una tabla dinámica que venga del modelo de datos de este libro, aceptamos. De la tabla calendario, año lo bajamos a filas y el campo trimestre también a filas. De la tabla datos, la medida ventas totales lo arrastramos hacia valores. Bien, ahora crearemos las medidas para hallar los valores correspondientes. Nos vamos a Power Pivot, nueva medida. Este se va a llamar ventas del trimestre anterior. Será igual a calculate y la expresión será ventas totales, punto y coma. En filtro pondremos la función daytat. Para fechas será la tabla calendario, la columna de fecha, punto y coma, el número de intervalos. Como queremos el trimestre anterior, pondremos -1 y en punto y coma, y en intervalo escribimos quarter, cerramos el paréntesis de daytat y el de calculate, comprobamos si no hay errores. La categoría va a ser número, el formato número entero y activamos el separador de miles. Aceptamos. Ahora hallaremos la diferencia. Crearemos una nueva medida. Este se va a llamar diferencia. Trimestral. Será igual a las ventas totales menos las ventas del trimestre anterior. La categoría va a ser número, el formato entero, el formato número entero y activamos el separador de miles. Listo. Ahora por último el porcentaje de variación. Nueva medida, la variación en porcentaje.
esto va a ser trimestral. Será igual a divide, que es la división. En el numerador pondremos la diferencia trimestral, punto y coma. En el denominador será las ventas del trimestre anterior, punto y coma, y el resultado alternativo será igual a 0. Cerramos el paréntesis, comprobamos si la fórmula está bien. La categoría va a ser número, el formato porcentaje y con un decimal. Aceptamos y listo. Ahora organizaremos la tabla. En este caso no vamos a necesitar las ventas del trimestre anterior. Nos ubicamos dentro de la tabla dinámica, nos vamos a analizar tabla dinámica, mostrar lista de campos y lo sacamos. Bien, ahora para asignarle el formato a los porcentajes de variación, simplemente lo copiamos, nos vamos a la ficha inicio, copiar formato y lo pegamos. Bien, ahora desactivamos los totales generales. Nos vamos a diseño, totales generales, desactivado para filas y columnas. Bien, por último, para ir terminando la tabla, le asignaremos su título. Comparación de ventas trimestre versus trimestre anterior. Le daremos su formato. Bien, ya terminamos nuestra tabla de comparación de ventas del trimestre versus el trimestre anterior. Ajustamos el tamaño de las columnas para que se vea un poco más organizado nuestras tablas. Continuemos. Ahora lo que estaremos haciendo este gráfico combinado, en el que tendremos un gráfico de columnas, el cual va a estar representando las ventas totales para cada uno de los meses del año 2020 y 2021. Además de ello, tendremos un gráfico de líneas, el cual va a representar las variaciones porcentuales para cada uno de los meses. Bien, para crear este gráfico nos vamos a nuestro archivo, a la hoja análisis, y escribimos el título de la tabla dinámica. Bien, ahora nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, activamos el modelo de datos de este libro y aceptamos. Bien, de la tabla calendario, el campo año lo bajamos a filas, el campo mes número también lo bajamos a filas, y de la tabla datos, la medida ventas totales lo bajamos a valores,
y la variación en porcentajes de los meses lo bajamos también a valores. Bien, estando dentro de la tabla dinámica, nos vamos a la ficha insertar y seleccionamos gráficos recomendados. Nos vamos a la opción de combinado. Para las ventas totales, el gráfico va a ser de columnas, y para la variación en porcentaje va a ser el gráfico de líneas. Para este gráfico lo ubicaremos en el eje secundario. Aceptamos y listo. Bien, eliminamos los botones del gráfico. Nos vamos a análisis de gráfico dinámico y hacemos clic en botones de campo. Bien, la leyenda lo ubicamos en la parte de arriba. Hacemos clic en el más, leyenda, y seleccionamos arriba. Bien, ahora le daremos su formato a este gráfico. Hacemos clic en una de las columnas de color azul para seleccionarlas todas. Presionamos la tecla control más 1. Nos vamos a opciones de serie y en ancho de rango pondremos 50%. Ahora nos vamos al vale de pintura, en relleno, y el color para el gráfico de columnas será el gris claro. Bien, ahora seleccionamos la línea de color anaranjada. Para este, su color será el azul oscuro. Bien, ahora para asignarle el marcador, opciones de marcador, seleccionamos integrado y el tipo será este y el tamaño va a ser igual a 7. En relleno será de color blanco y para el borde del marcador será de color azul oscuro. Y en ancho de borde lo pondremos 1.5. Bien, ahora activamos las etiquetas de datos para el gráfico de líneas. Hacemos clic en el más y seleccionamos etiquetas de datos. Bien, ahora ocultamos los valores del eje secundario vertical. Los seleccionamos, nos vamos a la ficha inicio y el tamaño de los valores lo pondremos en 3 y el color será el blanco. Lo mismo para el otro extremo del eje vertical, el tamaño va a ser 3 y de color blanco. Seleccionamos las líneas guías y con la tecla suprimir lo eliminamos. Con control X cortamos el gráfico, nos vamos a nuestro panel y con control V lo pegamos. Bien, seleccionando el gráfico nos vamos a la ficha formato para asignarle su tamaño. De alto va a ser 6.1 y de ancho 20.7. Ya para ir terminando, le asignaremos su título correspondiente. Hacemos clic en el más y seleccionamos título del gráfico. Este será variación en porcentaje mensual.
Bien, ahora le daremos su formato. Nos vamos a la ficha inicio. La fuente será Franklin Gothic Demi-Conf. El tamaño va a ser de 14 y el color del título será el azul claro. Bien. Bien, y listo, ya terminamos el gráfico de porcentajes de variación mensual. Ahora, el siguiente gráfico será este de columnas, el cual nos va a mostrar la variación porcentual para cada uno de los trimestres, tanto del año 2020 y 2021. Para crearlo nos vamos a nuestro archivo de trabajo, a la hoja análisis, y escribimos el título de la tabla dinámica. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, que venga del modelo de datos de este libro, y aceptamos. De la tabla calendario, el campo año lo bajamos a filas y el campo trimestre de igual manera. Y de la tabla datos, la medida ventas totales lo bajamos a valores. Estando dentro de la tabla dinámica nos vamos a la ficha insertar y seleccionamos un gráfico de columna. Eliminamos los elementos que no necesitamos. Y hacemos clic en la columna de color azul para seleccionarlas todas. Presionamos la tecla Control+1. En opciones de serie, el ancho de rango lo pondremos a 50%. Nos vamos al balde de pintura y en relleno el color será el azul oscuro. Bien, ahora activamos sus etiquetas de datos. Hacemos clic en el más. Bien, según nuestro dashboard de ejemplo, necesitamos los valores tanto en porcentaje como en monto. Como ya tenemos en monto, nos hace falta en porcentaje. Para hacerlo, insertaremos una nueva tabla dinámica. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, que venga del modelo de datos de este libro, y aceptamos. Bien, de la tabla calendario, el año lo bajamos a filas y el trimestre también a filas. Y de la tabla datos, la medida variación trimestral lo bajamos a valores. Para insertar los valores al gráfico, necesitaremos cambiar el estilo de la tabla dinámica. Nos ubicamos dentro de ella, nos vamos a la ficha diseño y en diseño de informe seleccionamos mostrar en formato tabular. Bien, nos va a quedar de esta forma. Ahora sí, seleccionamos el gráfico, hacemos clic en el más y en etiquetas de datos hacemos clic en esta flecha. Seleccionamos más opciones
y en opciones de etiqueta seleccionamos valor de la celda, nos va a pedir un rango, seleccionamos la variación en porcentaje y aceptamos y activamos el valor de la celda. Y en separador será nueva línea. Listo. Ya para ir terminando el gráfico, escribiremos su título correspondiente. La fuente es Franklin Gothic Demicont, el tamaño de 14 y de color celeste claro. Cortamos el gráfico con control X y con control V lo pegamos. En formato le asignamos su tamaño, de alto va a ser 6.1 y de ancho 19.2. Y listo, ya terminamos los dos gráficos. Ahora lo que estaremos haciendo es insertar estos tres segmentadores tanto por categoría, por región y por segmento. Estos estarán afectando a los gráficos que creamos, el de variación porcentual mensual y el de variación porcentual trimestral. Bien, nos vamos a nuestro archivo. A la hoja análisis. Y estando dentro de la tabla dinámica variación en porcentaje mensual, nos vamos a la ficha analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Y activamos región, segmento y categoría. Aceptamos. Ahora conectaremos las dos tablas dinámicas de variación trimestral a los segmentadores. Analizar tabla dinámica, conexiones de filtro. Y activamos por categoría, región y segmento. Lo mismo para el siguiente. Conexiones de filtro, categoría, región y segmento. Presionando la tecla Shift, seleccionamos cada uno de los segmentadores, con control X lo cortamos, nos vamos a nuestro panel y con control V lo pegamos. Bien, el primero será por categoría. Nos vamos a la pestaña segmentación y en estilos seleccionamos el estilo personalizado que creamos para la tabla de indicadores. Y en columnas lo incrementaremos a 3. Listo. El siguiente va a ser por región. Seleccionamos el estilo y en columnas
será igual a 5. Listo. Por último, el segmento. Seleccionamos el estilo y en columnas será igual a 4. Y listo, ya insertamos los segmentadores de datos para nuestro dashboard. Ya para ir terminando el dashboard, nos hace falta agregarle el título general. Para hacerlo nos vamos a la ficha Insertar, Ilustraciones, Formas y seleccionamos el rectángulo con las esquinas redondeadas. Escribimos el título . Bien, le daremos su formato. Nos vamos a la ficha Inicio. La fuente del título será Franklin Gothic de Micont. El tamaño será de 18. Y el color será negro. Ahora le daremos su formato al rectángulo. Nos vamos a formato de forma. En relleno será sin relleno. Y en contorno de forma seleccionamos el azul claro. Nuevamente contorno de forma. Y en grosor seleccionamos 1,5. Nos vamos a Inicio y seleccionamos Centrar. Y listo, ya terminamos nuestro dashboard de análisis de ventas. Espero que el video les haya gustado. Y hasta la próxima.